Bueno, pues estamos la vez anterior, estuvimos hablando de que este año, 2024, se ha hablado de que es el año de la restauración, y entonces comenzamos a ver los cimientos, los fundamentos que tenemos para nuestra vida, y hablamos del primero, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca, ¿verdad? Es la roca firme sobre la cual vamos a edificar todo lo demás, porque si no es por el Señor Jesucristo, pues no estamos haciendo nada aquí, ¿verdad? Estamos nada más fingiendo hacer algo. Y bueno, pues hoy vamos a ver el segundo fundamento de esto mismo, que viene siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es tan importante para la vida de cada uno de nosotros y que adquiere esta importancia realmente en el momento en que recibo la salvación. Anteriormente, pues muchas veces ahí teníamos una Biblia vieja, empolvándose, y que no veíamos absolutamente nada. En mi caso, pues yo desde niño, pues tengo hermanos que son mayores que yo. Entonces, tenía una Biblia pequeñita, que alguna vez intenté leer en la adolescencia, ya ven cómo es uno. Y entonces, pues se me ocurrió empezar con Apocalipsis, no entendí nada, y dije, no, pues esto está muy raro, y se quedó ahí. Pero sin embargo, cuando salí de casa de mis padres, pues sí me la traje. Y yo creo que fue una buena decisión, ahí la tengo todavía. Entonces, esta palabra que ahora es tan preciosa para nuestras vidas es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida también. Dice Hebreos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Y aquí tenemos la palabra escrita, que es una maravilla, es un regalo que Dios nos ha dejado, un legado que nos ha dado para que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos. Absolutamente todo lo que necesitamos en esta vida lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Es impresionante cómo nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, específicamente para un momento determinado, a través de la palabra de Dios. Alguien preguntaba el otro día en una clase, decía, bueno, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, es fácil y es difícil. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es la forma más segura de saber qué es lo que quiere Dios de ti, pues simplemente lee la palabra y ahí te la vas a encontrar. Cuando yo hice mi oración de salvación, bueno, lo hice en una congregación a donde me fui invitado. Entonces fui una o dos veces antes de qué se trataba, y y ya como para la tercera, cuarta, realmente me tocó el corazón lo que se dijo ahí en la prédica, y entonces pues hice mi oración. Terminando esta reunión, la persona que me había invitado, yo le dije, oye, pues quiero que me regales una Biblia. Y sí, ahí mismo tenían librería, fuimos a la librería, escogí una, y pues en cuanto la tuve, le empecé a leer. No pasó tiempo ahí. En cuanto la tuve, la empecé a leer, y todos los días la leí, y todos los días la sigo leyendo. Ha sido una cosa para mí maravillosa la palabra de Dios, ver todas las maravillas, ver que ahí puedes encontrar absolutamente todo lo que necesitas en cualquier momento. Cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás nervioso, cuando estás esperando algo, cuando te sientes triste, cuando estás
en cualquier estado, ahí vas a encontrar una palabra adecuada para ese momento. Después de esto, hubo un tiempo en que me quedé sin trabajo y entonces, pues me puse a leer la Biblia en serio. Antes la había leído en serio, por supuesto, no estaba jugando, pero quiero decir, tenía más tiempo para hacerlo. Entonces, me tomé, por ejemplo, compré un cuaderno de los grandes, de los de 200 páginas, y entonces eh, leía un versículo y de lo que me acordaba, lo escribía en mi cuaderno. Y luego leía otro y otra vez lo escribía en el cuaderno. Y así me fui, verso por verso. Eché todo el cuaderno. Todavía mi esposa lo alcanzó a ver y después pues ya lo deseché. Realmente pues, no servía de más. Pero lo que les quiero decir es de que me puse a leer, a estudiar bien la palabra y en una ocasión también había en la otra congre, nos daban unos cuadernitos, unos folletitos para que leyéramos la Biblia en un año. Entonces se supone que tenías que leer un mes, tenía un taloncito, lo depositabas con tu nombre para que llevaran el récord de cómo íbamos en esa lectura. Y yo me acuerdo que en ese tiempo la leí, para abril ya había terminado. La leí completita en menos de 4 meses, porque pues tenía mucho tiempo, ¿no? Entonces no lo aproveché para hacer otra cosa, sino para estar leyendo la palabra. Bueno, dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí vemos una de las figuras con que a veces se asocia la palabra de Dios, se la asocia con un espejo. Porque en este espejo, cuando la leemos detenidamente, nos reflejamos como somos, como nos ve Dios. Y ahí no hay para dónde moverle, aquí no hay excusas, no hay pretextos, no hay diálogos que luego muchas veces tenemos, ¿no?, con nosotros mismos para justificarnos, tal cual nos vemos. Hablábamos la vez pasada de la conciencia, bueno, pues aquí nos vemos, tenemos una conciencia plena de quiénes somos, sin distorsión. Muchas veces lo que vemos, pues no nos gusta. Entonces, ya no la seguimos viendo porque no nos gustó lo que vimos. Y entonces decimos, también nada más para justificar nuestra alma, decimos, es que no le entendí. No, sí le entendiste. Le entendiste perfectamente, tan le entendiste que ya no le seguiste leyendo. Y aquí me acuerdo de un compañero que tuve hace también muchos años, que pues ahí platicando, porque no les predicaba, pero les compartía, les platicaba un poco. Un día pues uno mostró interés y entonces le llevé una Biblia para que la empezara a leer. Y se la llevó y como después de 2, 3 semanas llegó así un día medio tristón, entre triste y enojado. ¿Qué pasó? Dice, no, pues es que me puse a leer la Biblia. Y luego dice, pues es que vi una parte en donde estaban todas las obras de la carne. Y dice, pues yo hago todas esas. Quiere decir que estoy, pero en el hoyo. Entonces, pues ya para qué le sigo. Ya estoy perdido. Oye, no, pero no, ya ni me digas. Pues no hay nada que hacer, pues yo tengo todas. He hecho de todo. Como dice la canción, de todo y sin medida. Pero en lugar de que dijera, bueno, pues ahora cómo puedo arreglar, ya se dio por vencido. Entonces, ¿le entendió? Sí, sí le entendió. Por supuesto que le entendió, pero no le gustó porque lo estaba retratando tal cual
era, como nunca se había visto posiblemente, pero así fue como se vio. Y lamentablemente desertó. Bueno, lo dejé de ver hace muchos años. Espero que haya tenido la oportunidad de rectificar su camino. Pero cuando llega una palabra, cuando llega la palabra a tus manos, cuando llega una Biblia a tus manos, ¿qué haces con ella? ¿La empiezas a leer? Está bien, sería lo recomendable. Y sería recomendable que quienes tuviéramos una Biblia en casa, ahí empolvada, pues la sacáramos, nos pusiéramos a leerla, no importa la versión que tengas. Nada más con que diga Biblia es buena, ¿no? Entonces, la que tengas, ponte a leerla, ponte a verla. Toma un método, es bueno que tengamos un método para irla leyendo y para que de esa manera nosotros mismos nos estemos estimulando para la lectura. Lo ideal sería que pudiéramos leer la Biblia completa en un año. ¿Cómo le hago? Bueno, además de que hay métodos que te indican, te llevan a leer la Biblia completa en un año, que pues nosotros tenemos ahí un par de devocionales que puedes hacer esto. Una forma sencillita es que leas 3 capítulos diarios y 5 el sábado y el domingo, ¿no? De lunes a viernes 3, sábado y domingo 5. Y la terminas de tapa a tapa. Si no le fallas, por supuesto. Ahora, si un día le fallas, pues no te preocupes. Síguele de donde te quedaste. Porque luego lo que pasa es de que la dejas de leer una semana y dices, no, pues voy a leer aquí cuántos, voy a leer 20, 30, ya no los leo. Y ya lo dejas. No, pues donde te quedaste, ahí síguele. No trates de compensar, porque eso te desanima, la verdad. Entonces, si la leemos una vez cada año, imagínate, en 5 años, ya la leíste 5 veces. ¿Cuánto se te va a quedar de la palabra en 5 veces que la leíste completa de tapa a tapa? Un montón, se te va a quedar mucho, mucho se te va a quedar, y de esa manera es como nosotros aprendemos por repetición. Los niños judíos, los enseñan a leer pues desde chiquitos la Biblia. Y entonces, por ejemplo, el libro de los Proverbios tiene 31 capítulos, leen un capítulo diario, conforme al día que les corresponde, ¿no? Entonces, les alcanza siempre. Hay algunos, pues obviamente el capítulo 31 no lo leen todas las veces, y a veces ni el 29, pero bueno, de todos modos, es una forma en que un niño, cuando llega a su bar mitzvah, que es a los 12, 13 años, ya se la sabe de memoria, el libro de los Proverbios. Y es una cosa maravillosa, porque ya se lo sabe de memoria y por lo tanto tiene un acervo importante del cual echar mano para cuando empieza ya su vida de adulto. Porque el bar mitzvah significa hijo de la ley y lo hacen a esta edad cuando ya son capaces de leer la palabra y de interpretarla. Entonces leen una parte y le dice, bueno, ¿y eso qué te dice? Entonces el niño da una interpretación. Si da la interpretación correcta, entonces ya es un hijo de la ley. Quiere decir que él ya puede valerse por sí mismo, porque ya tiene la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento, la puede leer y puede interpretar. Entonces ya no necesita nada, ya está listo para vivir. Tremendo. Tremendo así el asunto. También hay un método que se le llama el método lancasteriano, en el cual un niño aprendía a leer con la Biblia. O sea, en vez de tomar un cuento o en vez de tomar cualquier otra cosa, tomaban la Biblia y con la Biblia aprendía a leer. Además de que aprendía a leer, se iba formando. Y además algo muy importante que se ha ido perdiendo, tenía un vocabulario extenso. Maravilloso, porque, pues imagínense, las palabras de la Biblia no son palabras sencillas, no son palabras fáciles, pero con esas eran las primeras palabras que aprendí a leer, por lo tanto se hacía también de un acervo muy importante en esto. Lamentablemente, no sé si todavía alguien lo haga, yo creo que no muchos, pero el punto es de que la palabra debe estar arraigada en nuestra vida. La debemos tener fresca en nuestra mente.
Claro, no lo vamos a aprender de memoria, pero sí que pueda llegar el momento en que leas algo, oigas algo y digas, esto no está en la palabra, esto no está en la palabra. Estoy seguro que en ninguna parte aparece eso, ni algo similar, ¿no? Con eso que tengamos en nuestra mente, con la interpretación del Espíritu Santo, con su guía, nosotros vamos a tener un camino seguro para enfrentar cualquier situación. Dice la segunda carta de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es una parte muy importante. ¿Nosotros tenemos la libertad para leer la palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque estamos confiando en que el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos va a ayudar, nos va a guiar a tener la interpretación correcta. ¿Cuántas interpretaciones puede tener la Biblia? Una, solo una. Hay quien dice, no, pero es que se puede interpretar de acuerdo. No, no se puede interpretar. Hay una sola interpretación. Pero sin embargo, hay muchas aplicaciones. Eso ya es otra cosa. Hay una sola interpretación, pero las aplicaciones son tantas como las personas que la lean o como las situaciones por las que estés pasando. Porque una misma parte la puedes aplicar para tu vida de una manera y años después la puedes interpretar o la puedes aplicar, perdón, de otra. Un ejemplo, dice el Salmo 2, 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí tenemos que hacer uso de algo que se llama exégesis, que el exégesis es sacar una verdad que se encuentra dentro de una cosa. En este caso, dentro de esto, de estos versículos que leí, vamos a sacar la verdad que tiene. Y para esto vamos entonces a hacer una explicación literal e investigativa, que también puede ser filosófica, histórica o religiosa. Y para esto necesito conocer cuál es el contexto literal, el contexto lingüístico, el contexto histórico, geográfico y cultural. No es fácil, pero esto nos va a permitir tener una interpretación correcta. Si yo hago todo este ejercicio, voy a tener una exégesis adecuada de estos versículos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando esta escritura? Es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Esto a quién se lo está diciendo? Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, a su unigénito. Pero sin embargo, yo lo puedo leer y puedo aplicarlo para mi propia vida. Y puedo decir, pues yo también soy hijo tuyo. Y es cierto. Y yo te engendré hoy, también es cierto. En el momento en que empiezas a creer, eres engendrado a una nueva vida. Y si le pedimos a Dios por herencia, ¿nos darán las naciones? Sí, nos las va a dar. ¿Y hasta los confines de la tierra? Sí. A veces no lo vemos, pero lo podemos hacer. O sea, yo lo puedo aplicar para mi vida, pero la interpretación adecuada es que esto se escribió hablando de nuestro Señor Jesús. Y no caigamos en lo contrario, que se llama eisegesis, que es interpretar un texto de manera que el lector introduce sus ideas o prejuicios en el texto de manera subjetiva. Entonces yo hago que la palabra diga lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Y entonces de ahí vienen las malas interpretaciones y de ahí vienen doctrinas torcidas y vienen las sectas y vienen una bola de cosas extrañas. Otro ejemplo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo leo, bueno, veo que Pablo está hablando de que las tribulaciones, de todos los problemas que ha tenido, pero que de todos ellos los ha sacado Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
y está perfectamente bien aplicado. Lo puedo aplicar a mi vida también. En una situación difícil, yo puedo saber que Dios conmigo me va a fortalecer para poder superar todas las pruebas. ¿Qué sería una eisegesis? Pues que yo puedo hacer entonces, yo puedo interpretar que entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque de todos modos Cristo me está fortaleciendo. No, no es así. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Eso tú le estás poniendo de lo que quieres escuchar para que lo diga. Pero eso no es lo que dice el pasaje. ¿Sí estamos? Y eso se llama eisegesis, y eso no lo debemos ni tomar ni aceptar. Hay ocasiones en que podemos escuchar en algún lugar una interpretación de la Biblia que no nos cheque. ¿Qué hacemos? Lo dice la misma palabra. Retén lo bueno y desecha lo malo. Pásalo por el filtro de la palabra. Si va de acuerdo a lo que dice la palabra, vamos adelante. Pero si no, pues no pasa nada. Desecha. Esto no es algo que voy a guardar en mi vida. Porque la palabra va a ser o va a proveer un fundamento sobre el cual voy a edificar también mi vida a través de mi mente. Porque recordemos que a través de la mente es donde nos va a atacar el enemigo. Nuestra mente es el taller de Satanás, dicen. Y es cierto. Ahí es donde te habla, donde te dice, donde te pone temor, donde te pone duda, donde va a estar trabajando a través de tu mente, porque no lo puede hacer a través de tu espíritu, pero sí lo puede hacer a través de tu mente. Y entonces, Pablo nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahí está la clave. Si nosotros estamos realmente pensando en todo esto, pues ¿a qué hora te vas a meter en problemas? ¿A qué hora vas a estar pensando lo que no deberías? ¿A qué hora vas a planear? ¿No? Como dice también, como dice el proverbio, ¿no? Que el malo se acuesta en la cama a ver qué va a hacer, a ver qué se le ocurre. Pues ¿a qué hora vas a hacer esto si estás pensando en todo lo bueno? Es la forma más segura. Por eso es un fundamento para nuestra vida. El mismo Señor Jesús nos da ejemplo de cómo podemos aplicar la palabra de Dios a una circunstancia especial para que podamos salir de un problema. Recordamos las tentaciones del Señor Jesús. Están en Mateo. Bueno, están en varios, pero en Mateo. Dice en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y entonces, estando en esa situación, pues viene una de las tentaciones, ¿no? La del hambre que tiene el Señor Jesús. Y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú ya tienes hambre, ¿no? Y entonces responde el Señor Jesús en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto lo inventó el Señor Jesús? No, eso está en Deuteronomio. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús tenía un acervo en su mente de la palabra de Dios. Y con ese acervo, con ese conocimiento que tenía, fue que pudo enfrentar cada una de las tentaciones que le presentó el enemigo. Y si el Señor Jesús lo pudo hacer, o nos muestra la manera de hacerlo, pues nosotros también debemos poder hacerlo. ¿Empleando qué? Pues lo mismo, la palabra de Dios. Dice la primera carta de Pedro 2:2 y 3. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento.
es lo que va a hacer crecer nuestro espíritu, es lo que nos va a dar fortaleza. Si no le damos de comer a una persona, a un niño de cualquier edad, a una persona, no le damos de comer, se va a debilitar y no va a aguantar y no va a crecer. Un niño de chiquito no le das de comer, se queda chiquito. Entonces, ¿quieres crecer? Ahora sí que fuerte y sano, pues hay que alimentarse. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ya es muy fácil, alguno dirá, pero es que yo no puedo ver porque la letra está muy chiquita. Bueno, hay Biblias de letra más grande. Hay unos tremendos lupones que puedes usar. O bueno, también ya hay Biblia en audio. Ya ni siquiera tenemos ese pretexto, porque la pones en audio y ahí te la va dando en donde estés, vas manejando, vas en donde sea, vas en el transporte. En el trabajo no, en el trabajo nos ponemos a trabajar, pero tenemos muchos tiempos perdidos que podemos aprovechar escuchando la palabra de Dios. Y sin darnos cuenta, aparentemente estamos distraídos, aparentemente estamos haciendo otra cosa, pero la palabra está permeando, está entrando a nuestra mente y ahí se va a quedar. ¿Quieres hacer crecer tu fe? Que de esa vamos a hablar la siguiente vez. ¿Quieres realmente hacer crecer tu fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres realmente tener una fe fuerte? Pues lee la palabra, escúchala, aplícala, estúdiala, medítala, pero de ahí viene la fe, esa fe que puede mover montañas, esa fe que comienza como un granito de mostaza, pero cuando crece es capaz de cosas maravillosas. Nos ayuda entonces a mantenernos alejados del pecado. Dice Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y esto aun cuando es para joven, pues yo también me siento así. Así es de que también me va a servir para limpiar mi camino, la palabra de Dios. Y podría estar hablando de las aplicaciones en que podemos tomar la palabra de Dios para nuestra vida. Nada más así las voy a mencionar. Nos proporciona una guía segura. También va a ser parte de nuestra vida para que nos vaya bien. Hay bendiciones simplemente con que leas la palabra. Además es un deleite. Te protege, te da sabiduría, te trae libertad, te trae salvación. Te da un propósito, te da un sentido. Te sustenta. Te vuelve creativo. Te da esperanza, te da una nueva vida. Te da sanidad y purifica tu vida. Entre las que encontré. ¿Todavía hay más? Por supuesto que sí. Pero no tiene caso que estemos hablando de cada una de ellas si no la estamos viviendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer la palabra, meditarla. ¿Qué es meditarla? Pues de que la lees en la mañana y te quedas con un versículo, con algo que te haya llamado la atención y lo estás pensando todo el día. El Espíritu Santo te va a hablar a través de eso y te va a llevar a toda verdad. ¿Por qué lo crees? Porque está escrito. Si está escrito, lo vas a creer. ¿Esa es tu seguridad? ¿Cuál es la seguridad de que vas a estar bien? De que el Señor te lo está diciendo. ¿Y cómo sabes? Porque está escrito. Esa es la prueba. Esa es la forma más segura, la forma más directa que tiene Dios de hablar con nosotros. ¿Nos puede hablar a través de otra persona? Sí, claro. Te puede hablar también a través de un sueño, a través de un canto, a través de cualquier cosa. Pero la forma más segura y directa de escuchar la voz de Dios está en su palabra. Ahora sí que, más fácil, yo creo que todos tenemos una Biblia en nuestra casa. Todos tenemos una Biblia. Si no, bájala. Hay aplicaciones gratuitas, bájala y te la va a estar contando además. Cero pretextos, pura bendición. Vamos a hablar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este regalo tan grande que nos has dejado, Señor, en tu palabra. Gracias porque no hay nada
nada, Señor, que podamos nosotros necesitar, que no se encuentre la solución en tu palabra bendita. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque nos haces fácil, Señor, el acceso a este regalo tuyo. Te pido, Padre, que pongas en nuestros corazones el realmente hacer una disciplina, una forma de vida, estar leyendo tu palabra, estarnos nutriendo, Señor, con tu palabra bendita. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, que podamos, Señor, entre todos, sacarle todo el provecho, Señor, a esta bendita palabra que nos das. Te doy gracias, Señor, por tu gracia, por el amor, Señor, que tú muestras a nosotros en cada uno de nuestros días, de nuestros actos, Señor. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ver este video. Que el Señor los bendiga. Y vamos a seguir un devocional. Vamos a seguir un devocional para que podamos a fin de año realmente tener la satisfacción de saber que hemos leído la Biblia completita, de tapa a tapa. Que Dios los bendiga. Hasta luego.